Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9 y siguiente. Y dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9 y siguiente. Este pasaje es conocido como la caída, el momento exacto en el que Dios encara a Adán y le reclama el por qué lo ha defraudado. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que conocemos desde niños porque nos explican cómo Dios creó el cielo, en fin. Pero quiero traer a colisión este pasaje porque como padres que somos, y que algunos serán, de pronto alguno que ve el video no es padre todavía, pero será padre, va a haber momentos en la crianza de los hijos en que nuestros hijos nos van a decepcionar, en que nuestros hijos van a tomar decisiones o van a realizar actos que nos van a hacer sentir mal, que nos van a decepcionar hasta el punto de decir: soy un mal padre, la estoy embarrando. ¿Sí? Adán, que nos presenta la lectura, y Eva, tenían al mejor papá del mundo, un papá benevolente, misericordioso, un papá perfecto, que colocó todo a disposición de Adán y de Eva, que tenían tareas básicas como colocarle el nombre a las bestias, a los animales, como cuidar del jardín. Tenían funciones básicas y tenían una sola regla: no podían comer del árbol que estaba en medio del jardín. Tenían el mejor papá del mundo. Adán y Eva tenían al mejor papá del mundo. Y aún así, teniendo al mejor papá, Adán y Eva terminaron defraudando a Dios. Ahora, si tú y yo somos padres, con dificultades y adversidades, nos levantamos todos los días para conseguir el sudor, con el sudor de nuestra frente, conseguir el sustento diario. Tanto papá y mamá hoy en día lo hacen. Va a haber momentos en que nuestros hijos nos van a decepcionar. Va a haber momentos en que nuestros hijos van a hacer cosas que nos van a hacer hervir la sangre de cólera. Exacto. Nuestros hijos, por más hermosos que sean, por más que tú y yo los coloquemos en un pedestal, ellos en algún momento nos van a hacer sentir decepcionados. Y ese momento no nos puede a nosotros convertir en malos padres. No, que tu hijo se equivoque, que tu hijo tome malas decisiones, que tu hijo saque malas calificaciones, a ti no te convierte en un mal padre. Claro está, si no le has dado un mal ejemplo, porque si tú eres un borrachín, un sinvergüenza, pues claro que eres un mal papá, ¿sí? Bueno, en fin, pero si tú haces todo lo posible económicamente, emocionalmente, para que tu hijo esté bien, para que tu hijo tenga las herramientas necesarias para convertirse en una persona de bien, que tenga las herramientas necesarias para sacar buenas calificaciones, y aún así pasa todo lo contrario, déjame decirte, papá y mamá, que ustedes no son mal padres, que ustedes no han hecho la tarea equivocada, que ustedes no han errado en el camino. Quien ha tomado malas decisiones ha sido tu hijo. Es cierto. Como padre a mí me ha tocado asumir varias veces esa situación. Me ha tocado vivirlas, sí. Y yo en principio me cuestionaba.
me decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Luego entendí que hay momentos en que mis hijos van a hacer cosas que a mí me van a decepcionar. En que mis hijos van a hacer cosas que van a hacer que la confianza que yo he puesto en ellos se quiebre, se pierda. Pero eso a mí no me convierte en un mal padre. Y ya yo dejé de autoflagelarme por esas situaciones. Ellos toman decisiones. Tú, como papá, influyes el 90% en tu hijo. Y él tiene un 10% que se llama libertad. Y en ese 10% ellos toman decisiones equivocadas y acertadas. Y ese 10% los convierte a ellos responsables de las consecuencias de sus decisiones. No a ti, papá. Ojo con eso. Mira que cuando Dios encara a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Lo primero que cuando tú encaras a tu hijo y tú lo pones contra la espada de la pared y dices, mira, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué son estos resultados académicos? Tu hijo, ¿qué va a decir? El profesor me la tiene velada. Es que mi amigo me invitó y yo fui. Siempre va a buscar la manera de evadir la responsabilidad que debería asumir. Eso a ti no te convierte en un mal padre. Eso a él lo convierte en una persona que está tomando decisiones equivocadas, sí, pero él tiene que asumir las consecuencias de nuestros hijos. Debemos empezar a trabajar en la responsabilidad que nuestros hijos deben asumir cuando la embarran. Porque cuando hacen algo bien, cuando sacan buenas calificaciones, sí esperan halagos. Cuando cumplen años, sí esperan regalos, claro. O sea, sí esperan lo bueno. Pero cuando sus actos, sus acciones traen consecuencias nefastas, traen regaños, entonces inmediatamente lo que ellos hacen es evadir la responsabilidad, echándole la culpa a otro, buscando un culpable. Y mira que aquí Adán lo primero que dice, la mujer que me diste por compañera. O sea, es decir, que yo la haya embarrado como hijo es culpa tuya, papá. Es lo que está diciendo Adán. Tú me diste esa compañera y ella me obligó a comer. O sea, en pocas palabras, entre líneas, Adán le está echando la culpa a Dios. Y luego Eva dice, la serpiente me sedujo y comí. ¿Y quién creó la serpiente? Dios. Entonces el culpable del pecado de Adán y Eva era Dios, en resumidas cuentas. Tu hijo siempre va a querer echarle la culpa a otro y te va a hacer sentir tan mal que tú vas a creer que tú tienes la culpa de los errores de tus hijos. No, no tienes la culpa de las malas decisiones que tus hijos tomen. Y si esas malas decisiones traen consecuencias nefastas, catastróficas, como la pérdida de un año, esa responsabilidad es del hijo, querido papá. No es tu responsabilidad. Está bien que tú, como providente, como padre, debes dotar a tu hijo de las herramientas necesarias para que él sea una persona de bien. Sí, esa es tu responsabilidad como papá. De inculcarle valores y principios, sí. Pero recuerda que tú como papá y como mamá influyes un 90% en tu hijo. Él tiene un 10% de libertad. Y en ese 10% de libertad hay una infinidad de decisiones que no van a ir acorde con eso que tú le enseñaste. Que no va a ir acorde con eso que tú trataste de inculcarle. Pero esas decisiones que tu hijo toma no son tus responsabilidades. Adán y Eva tuvieron al mejor papá del mundo y aún así terminaron decepcionándole. Y aún así la embarraron. Aún así pecaron. Tenían funciones, responsabilidades básicas. Y aún así terminaron embarrándola. Tú como papá y como mamá
tienes la obligación de colocar en las manos de tus hijos las herramientas necesarias para que ellos se conviertan en personas de bien, para que ellos sean personas productivas a la sociedad. Pero ellos tienen en sus manos, tienen la responsabilidad de tomar decisiones asertivas, decisiones correctas para encaminarse por el buen camino. Si sus decisiones los llevan por el fracaso, por el error, por la desilusión, no es tu culpa, querido papá. No es tu responsabilidad. Y asume hoy que aunque tú haces de todo para que tu hijo esté bien, va a haber momentos en que el hijo querido de papá, ese nené tan lindo, te va a decepcionar. Y ahí en ese momento quizás llorarás. Y quizás te cuestionarás diciendo que he hecho mal. Puede que hayas hecho algo mal, sí. Puede que a veces la sobreprotección es el daño más grande que a veces le hacemos a nuestros hijos. A nuestros hijos también hay que dejarlos que de vez en cuando pasen una que otra necesidad. ¿Por qué? Porque la carencia de algo te obliga a moverte hacia ese algo. La carencia del alimento te obliga a ti a moverte en pos de hacer un almuerzo. La carencia de estar limpio, de tener una buena ropa, te obliga a ti a trabajar para obtener una buena ropa. A veces la sobreprotección y el darles todo a nuestros hijos es el daño más grande que le hemos hecho. Porque ellos también necesitan carencia de las cosas. Necesitan sentir que hay necesidades. Eso sí es nuestra responsabilidad. Pero las malas decisiones que ellos toman no son nuestra responsabilidad. Sus fracasos no son nuestra responsabilidad. Son de ellos. Pero si ellos toman, te dicen, papá, mira, yo creo que me voy a robar una cicla y tú le alcahueteas, hijo, ve y róbatelo. Esa sí es tu responsabilidad, porque tú le estás dando un mal consejo. Pero si tu hijo te dice, papá, yo me voy a robar una cicla y tú le dices, mira, hijo, no te la robes, que eso está mal, y aún así tu hijo se la roba, esa no es tu culpa. Tu hijo, aunque tenga el mejor papá del mundo, va a llegar momentos en que te va a decepcionar. Y hay que estar preparados para ellos, para no autoflagelarnos y llenarnos de culpa. Porque en el 10% que nuestros hijos tienen de libertad, hay una infinidad de decisiones que ellos deben tomar. Y como toman decisiones, deben asumir la responsabilidad de dichas causas de esas decisiones. Tú como papá eres el providente de las herramientas materiales, físicas e intelectuales y emocionales para que tu hijo sea una persona de bien. Pero tu hijo es el que tiene que tomar las decisiones correctas que lo van a llevar a ser una persona de bien. Si tomas decisiones incorrectas y terminas siendo una persona no de bien, sino de mal, esa no es tu responsabilidad, papá. Ojo, cuando tu hijo tome malas decisiones, encáralo. Y si él busca a quien echarle la culpa es de él. La culpa no es tuya, papá. Enséñale que tu hijo debe tomar la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus decisiones. Querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.